Una de las mejores confirmaciones que nosotros podemos tener si hablamos de Forex o de trading en general para meter nuestras operaciones son los choques de máximos o las paridades de velas. Muchas veces los traders nos preguntamos, cuando marco una resistencia, un soporte, ¿cómo puedo saber si el gráfico lo va a respetar realmente? Es ahí entonces donde te interesaría aprender todo sobre los choques de máximos o las paridades de velas. Las paridades de velas es exactamente cuando el gráfico llega a tocar un soporte o una resistencia con una vela de gran volumen. Puedes utilizar estos mismos parámetros para un bloque de órdenes, por ejemplo. En el caso de un bloque de órdenes, muchas veces nos preguntamos, a ver, si yo marqué un bloque de órdenes, ¿cómo puedo saber si va a respetar la línea de abajo, la línea de arriba o la parte de en medio? Esto va a depender de la forma en la que el gráfico haya llegado a tocar este bloque de órdenes, por ejemplo. En el caso de un choque de máximos, necesitamos que el gráfico cierre exactamente en el soporte, la resistencia o la línea que nosotros vayamos a operar. Y esto es lo que vamos a utilizar como confirmación para tener una buena operación. Esta es una operación que metí en el euro con la libra esterlina. Vemos que el gráfico se va desarrollando y yo voy a operar entonces esta resistencia en la parte de arriba. Vemos que la vela entonces llega a la parte más alta, que es donde tengo marcada mi resistencia, y voy a utilizar esto como confirmación para operar un choque de máximos. Ahí, la vela llega y se estira a tocar la resistencia. Una vez que vemos que cierra, también identificamos que anteriormente tuvimos una paridad de vela o un choque de máximos. Entonces, en ese momento exactamente es donde metí la operación. ¿Y qué es lo que vemos? Que de inmediato el gráfico respeta la paridad de vela. Y te podrás dar cuenta que los mejores movimientos que vas a poder encontrar en el mercado siempre van a tener paridades de velas. Aquí te lo muestro rápidamente. Cuando tú quieras saber si tienes un buen soporte, una buena resistencia o una línea de referencia, por ejemplo, siempre revisa esto que te estoy diciendo. Puedes ver aquí, en la parte inferior tenemos una paridad de vela. Aquí tenemos una paridad de vela también. Entonces, estos son los mejores puntos que tú podrás utilizar para operaciones en el futuro. Por ejemplo, vemos que aquí este máximo que tuvimos es donde el gráfico ha tenido un rechazo exactamente aquí. Entonces es muy simple de utilizar el fundamento de choque de máximos, porque por ejemplo podemos ver que en la parte de aquí en nuestro gráfico no tengo una paridad de vela. No es lo mismo, ponme muchísima atención a esto porque considero que esta puede ser la gran clave para que tengas éxito en las operaciones. No es lo mismo que el gráfico llegue a tocar un soporte o una resistencia con una paridad de vela y que nos haga un buen indicativo de que ha respetado la línea, a que simplemente el gráfico llegue a tocar esta línea con un volumen ambiguo, con un volumen un poquito menor, que entre que cambia, entre que no cambia. Aunque puede que respete la línea de alguna forma, hay una diferencia abismal entre un punto y otro. En estos momentos te voy a poner un ejemplo para que veas cómo las mejores operaciones que podrás meter son con choque de máximos y pares de velas. Antes de continuar, recuerda que si quieres abrirte una cuenta en el broker que utilizo para hacer Forex, en la descripción de este video tienes el enlace de registro. A todos los traders nuevos, el broker les está dando un bono de $30 sin depósito. Y si quieres formar parte de mi academia, en la cual le enseño a los traders lo que necesitan para ser rentables en el trading, en la descripción tienes todos los detalles. Bien, traders, aquí nos encontramos un poquito más atrás en el euro con la libra y podemos ver que el gráfico se está desarrollando de forma normal. Pero entonces presta muchísima atención porque vemos que tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo tenemos máximos con pares de velas. Si yo marco un soporte o una resistencia en este punto, ¿cómo puedo saber que el gráfico lo va a respetar? Es decir, ¿cómo puedo saber que ahorita que llegue a este punto va a tener un retroceso y que yo voy a tener una operación positiva? Bueno, va a depender de la forma en la que llegue el mercado. Entonces vamos a utilizar los mismos fundamentos de choque de máximos. Ahí vemos que el gráfico se extiende pero no cierra en la línea. No tenemos una operación.
El gráfico se sigue desarrollando y bueno, tengo aquí marcado un soporte en la parte de abajo. Y presta mucha atención a esto de aquí, porque en estos momentos es cuando la vela de volumen está cerrando en el soporte. En ese momento podríamos meter una operación buscando que respete este soporte. ¿Y qué es lo que pasa? Que el gráfico nos hace una paridad de vela hermosa. Es súper importante que para que tú puedas utilizar estos fundamentos lo hagas en la temporalidad adecuada. Dependiendo si estés haciendo scalping, day trading o swing trading, puedes utilizar estos fundamentos para cualquier tipo de temporalidad. Ahora, un detalle que me habían preguntado en otro video: ¿qué es lo que pasa si yo coloco un take profit, por ejemplo, aquí, pero el gráfico no llega? Es decir, el activo que estoy operando no llega al take profit. Algo que te puedo decir por experiencia personal es que yo normalmente en mis operaciones no coloco un take profit. Yo dejo el take profit abierto y normalmente suelo cerrar mis operaciones un poquito antes de que lleguen al take profit. Porque ¿qué es lo que pasa? Yo he visto muchos de mis alumnos o traders que meten una operación, colocan su take profit, el gráfico avanza, no llega al take profit, se queda muy cerca y regresa a liquidarlos. Entonces, en base a esta experiencia de situaciones que me han pasado, yo suelo cerrar las operaciones un poquito antes de que lleguen al take profit. Entonces podemos ver que cuando tenemos una línea marcada, soporte, resistencia o bloque de órdenes, por pares de velas o lugares a los cuales el gráfico ha llegado con pares de velas, es normalmente donde el gráfico suele tener una reacción. Aquí tenemos nuevamente otra paridad de vela y es donde el gráfico respeta a la perfección. Entonces, si te da un poquito de miedo operar las paridades de velas, lo que puedes hacer es esperar una confirmación. Recuerda que existen dos formas de hacer trading. Una, operar los puntos de cambio, es decir, cuando el gráfico va a cambiar de movimiento. Te lo voy a explicar de una forma muy simple. Y tú puedes utilizar estos fundamentos para cualquier operativa que tú hagas: acciones, futuros, opciones binarias, forex. En este caso, operar un punto de cambio sería como decir, ok, el gráfico llegó a la resistencia, entonces voy a operar en contra del movimiento. En el caso de operar una continuidad, la continuidad la vamos a operar una vez que el punto de cambio ya se haya presentado. Es decir, una vez que el gráfico ya te dijo que va a respetar tu línea de referencia, es entonces donde puedes operar una continuidad. Te puedo decir que los choques de máximos y las paridades de velas, sin duda y sin miedo a equivocarme, y te lo digo con la experiencia que tengo de casi 10 años haciendo trading, que los choques de máximos y las paridades de vela son la mejor confirmación que existe para saber si el gráfico va a respetar un bloque de órdenes, un soporte o una resistencia. Entonces podrás darte cuenta que los momentos en los que el gráfico tiene algún punto de cambio siempre va a coincidir que lo hace con paridades de velas. Deja tu like en este video, suscríbete a nuestro canal y, súper importante, en la descripción de este video tienes el enlace a mi grupo gratuito de Telegram. Si te quieres unir, en la descripción tienes el enlace a mi grupo, y aquí te dejo otro video explicándote la estrategia de order blocks. Nos vemos en la próxima, trader.